Hola, estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a una sesión más de Práctica Test con Mauricio. Estamos entonces en el libro del nuevo conductor profesional. Continuamos, retomamos el tema que llevábamos, seguridad activa, específicamente neumáticos, página 89. En la mitad del tema estamos. Claro, quedamos a media página aquí, página 89, en la mitad del tema, concerniente a los neumáticos. Seguimos leyendo y vamos explicando entonces. Lo último que hablamos fue de la famosa rueda redibujada. Y alcanzamos a leer ahí que en locomoción colectiva y en los taxis está prohibido el uso de neumáticos redibujados, ¿ya? Lo que es transporte de pasajeros. Sigo leyendo, dice así. Los neumáticos de los vehículos de locomoción colectiva y de los taxis deberán tener una banda de rodamiento cuyo dibujo tenga al menos la siguiente profundidad. ¿Ya? Cuando nos hablan de la profundidad de la banda de rodamiento, se refiere a este calado que vemos acá, los surcos que se le llama, ¿ok? Los surcos. Entonces dice que para buses, trolebuses y minibuses son 2 milímetros la mínima profundidad que deben tener. 2 milímetros, ¿ya? Y taxi, o taxi colectivo en este caso, 1,6 milímetros. Harto poquito igual. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un vehículo anda con los surcos o con el dibujo en una profundidad menor a esa que establece ahí la norma, estaríamos con neumáticos lisos, lo cual es sumamente peligroso y aparte de ser también eh, causal de infracción. ¿Ya? Dice así, en general existen tres configuraciones clásicas de la banda de rodadura y varias combinaciones de las mismas. ¿Ya? Entonces dice que hay tres como la base, tres configuraciones base, y de ahí también hay variaciones de esas mismas. Estas tres configuraciones son las que vemos acá, tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A sería acanalado y con los nervios en sentido circunferencial. O sea que el canal recorre toda la banda de rodamiento haciendo como la circunferencia, los canales, digamos, y varios canales, ¿cierto? Acá los podemos ver. Los neumáticos generalmente se usan más para las ruedas direccionales. Veamos, dice así, es acanalado con los nervios, se supone los canales, ¿cierto? En sentido circunferencial, indicada para vehículos que necesitan adherencia transversal, desgaste uniforme, dice, y se emplean en los ejes directrices. ¿No? O sea, son neumáticos direccionales. Tipo B, dice ranuras transversales, acá las vemos, estas de acá que se alcanzan a ver, transversales, ¿cierto? Gran adherencia longitudinal y se emplean en los ejes motrices. Estos tienen mejor capacidad de evacuar el agua hacia afuera, ¿ya? Y al ser transversal, el tipo de dibujo se ocupa más en la rueda motriz, los ejes, ¿cierto? Los que generan la tracción, el eje de tracción. Y vamos con el tipo C, dice elementos orientados en sentido longitudinal y transversal, o sea que como una cruz puede decir, ranuras amplias y profundas, ¿ya? Para nieve, barro y todo terreno. Claro, acá generalmente lo que se ocupan en 4x4, ya dado mayor agarre, ¿cierto? Para suelos más blandos, podemos decir, más accidentados, campo traviesa, como dice ahí, nieve, barro, etc. ¿Okay? Digamos. Es recomendable que la banda de rodamiento sea de dibujo circunferencial, que fue el primero que vimos, y unidireccional para largos recorridos por su mayor capacidad de evacuación de agua. En zigzag para recorridos locales, o sea, son más urbanos. De lámina para nieve, de láminas para la nieve y con grandes y profundos surcos para los ejes de dirección. Surcos a lo largo quiere decir. Permutación de los neumáticos. Veamos, ¿qué significa permutación de los neumáticos? Significa, dice, rotar la posición entre neumáticos, la que permite que su desgaste sea uniforme e incluso corregir dicho desgaste si se hace en su fase de inicio. Ok, ¿qué quiere decir esto de permutar? ¿Que voy a cambiar el neumático con alguien? No, voy a cambiar los neumáticos de lugar. Eso significa permutar que en el mismo vehículo cambian todos los neumáticos de lugar, ¿ya? Muchas veces en los mismos manuales de usuario viene el dibujo de cómo cambiar, o sea, qué neumático pasa para adelante, qué pasa para atrás, o si van en diagonal, o si van cruzados, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué se ocupa generalmente? Para el desgaste parejo de todos los neumáticos, y que no los neumáticos que van a la derecha se terminen gastando seguramente más en el hombro derecho que el neumático que va a la izquierda.
Entonces así se va a dar un desgaste parejo y ayuda a alargar la vida útil de su neumático. ¿Ok? Dice que no hay ninguna regla específica para la realización de las rotaciones. Claro, es de diferentes maneras, ya que depende del tipo y de uso que se destine el vehículo. Y se puede invertir el sentido de giro sin problema, excepto en el caso de neumáticos con sentido de rodaje inscrito en el lateral. Claro, hay neumáticos especiales que llevan su sentido de rodaje que tienen que ir al lado derecho nomás, o al lado izquierdo nada más. ¿Ya? Ok, pero esos son neumáticos especiales y traen la inscripción. ¿Qué más dice? No olvidar que una vez realizada la permutación, lo mismo que se llama rotación, se conoce como rotación periódica, más en el término mecánico, rotación periódica, que cada cierta cantidad de kilómetros, son generalmente sobre los 10.000 kilómetros, se haga un cambio de todas las ubicaciones de los neumáticos. ¿Ya? Dice, se debe verificar el correcto alineamiento y el balanceo de cada uno de ellos. Ok, una vez que usted hizo esto, esto lo puede hacer una vulcanización usted, y ahí aprovecha de pagar todo a una vulcanización, ¿cierto? Bueno, sí, su vehículo particular, obviamente, y ahí dice, quiero hacer una reparación de neumáticos, quiero cambiar ese para allá, ese para acá, y dice, ok, ya, listo, señor. Pero al mismo tiempo, cuando le van sacando el neumático, le hacen el balanceo. Y una vez que le instalan los neumáticos directrices, le hacen un alineamiento. Simple, bonito y muy práctico, y un tremendo aporte a la seguridad. Seguimos. Dice, avances técnicos relacionados con los neumáticos. Vamos a hablar de nuevas tecnologías. Y muy interesante. Acá ya estamos hablando de sensores en los neumáticos, porque por la foto ya se puede adivinar, ¿cierto? Dice, TPM. ¿Qué cosa es un TPM? Es el control de presión de los neumáticos. Mire, no lo tienen todos los neumáticos, obviamente. Principalmente acá estamos hablando de vehículos más evolucionados, con mayor tecnología, ¿ya? Más modernos. Bueno, en algún momento todo esto después se va masificando cada vez más y más. Ya dice que dispositivo que vigila constantemente la presión de los neumáticos durante la marcha y en caso de pérdida de presión advierte al conductor. El sistema no añade aire a la rueda, solamente da el aviso al conductor de que hay una pérdida de aire. ¿Ya? Obviamente con una luz de testigo, lo más probable, ¿cierto? Que seguramente va a conectar el tablero igual a este sensor, como cualquiera de las luces de testigo que nos avisan de algún fallo, ¿cierto? De alguna situación especial. Siguiente tipo de tecnología dice calibrador electrónico de neumáticos. Dispositivo que indica lo mismo que el anterior, ¿ah? En parte. Indica la presión al conductor y además, acá ven lo bueno, se sirve de aire del circuito del propio vehículo para mantener la presión predeterminada en frío, tanto en caso de pinchazo como en movimiento. O sea que va avisando al conductor de la presión que tiene el neumático, genial, si va con la presión adecuada o no, pero aparte de eso, tiene un dispositivo de autoinflado, ¿cierto? De suministro aire si el neumático llegara a perder aire por algún motivo, como dice, de algún pinchazo, o por el mismo movimiento, dependiendo a veces también los vehículos pierden aire, ¿cierto? Por el tiempo, ¿ya? Entonces este dispositivo los mantiene. Se podría decir que usted prácticamente se evita andar yendo a algún taller o bomba de combustión donde pueda estar constantemente ahí chequeando cada cierto tiempo el aire o cargando, ¿cierto?, la presión del aire a los neumáticos, ¿ya? Obviamente nunca confiarse al 100% en estos sistemas, como dijimos al principio, pero ya es una tremenda ayuda. Rueda de repuesto, neumático de repuesto. ¿Qué pasa con esto? Dice que es obligatoria una rueda de repuesto, salvo en los vehículos que cuenten con un sistema alternativo al cambio de ruedas, que ofrezca garantía para la continuidad de la conducción y movilidad del vehículo, y que previamente estén acreditados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicación. Estos sistemas alternativos tienen ciertas limitaciones de velocidad y de distancia recorrida, que hay que esperar, que hay que respetar, perdón, que hay que respetar. Ya. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay algunos ciertos neumáticos que tienen, que están, perdón, algunos vehículos que tienen cierto, la rueda de repuesto eh, indicada, cierto, para el cambio eh, que sea ocupado, cierto, cuando es necesario cambiar el neumático original, tiene el repuesto ya para que pueda salir del paso, ya para que el conductor en ese momento, ¿cierto? Que pinchó, que rompió un neumático, qué sé yo, está con su de repuesto, pero le va a servir solamente para el efecto de salir del paso, mientras repare ese neumático. ¿Ya? Son neumáticos especiales que no son para andar hosteando constantemente en el vehículo. Por eso dice ahí que estos sistemas tienen ciertas limitaciones de velocidad y distancia recorrida, que hay que respetar. ¿Okay? También hay neumático de repuesto normal, común y corriente, igual que los otros, que sí ya puede quedar puesto.
Entonces hay, para no olvidar, neumático especial para salir del paso. El repuesto especial solo para eso. Una vez que usted reparó el neumático que se dañó, debe volver a ese neumático, colocarlo en su lugar y quitar la rueda especial para irse al repuesto nuevamente guardadita cuando sea necesario. ¿Ok? Dice, algunos vehículos que prestan servicio urbano de transporte de personas bajo ciertas condiciones reglamentarias pueden circular sin rueda de repuesto. Algunos vehículos, ¿cierto? Servicio urbano bajo ciertas condiciones. Ya, ok. Y dejamos los neumáticos para pasar a las cintas retroreflectantes. Algo bastante cortito. No, no es tan cortito, pero es súper importante. Igual tiene su párrafo acá en la página número 91, ¿ya? Ya, súper importante porque esto también forma parte de la seguridad activa. ¿Cuál es la finalidad? Sí, a grosso modo mirándola, obviamente, que nos hagamos visibles a los demás conductores de la noche. Aparte de las luces, las cintas retroreflectantes, ¿cierto? Reflectan muy bien la luz de otros vehículos y usted se hace mucho más visible. Esto es obligatorio para ciertas categorías de vehículos que aquí vamos a ver. Leamos. Dice, los vehículos motorizados de carga, remolques y semirremolques, cuyo peso bruto vehicular sea de 7 toneladas o más, o sea, ya estamos hablando de camiones, ¿cierto? 7 toneladas o más que ya se manejan con licencia profesional, dicen que estos tipos de vehículos deben llevar cintas reflectantes en su parte trasera y en los laterales. Aquí vemos, ¿cierto? En la parte trasera, cinta reflectante. Y abajo en el parachoques también la ven. Seguimos leyendo. En la parte trasera deben ser de colores rojo y blanco. Esta es la imagen. Alternado. Se deben colocar de forma horizontal, ¿cierto? Así tal como está en la imagen, obviamente, a todo lo ancho del vehículo, a una altura sobre el suelo lo más cerca posible de 1,25 metros. También deben llevar una cinta de las mismas características a lo largo de todo el parachoques. ¿Ya? O sea, el vehículo cumple con la norma de la foto, sí, ahí, ¿cierto? La parte trasera del vehículo, con una distancia aproximada de 1,25 metros, ahí, metro 25 centímetros, ¿ya? Y también otra de las mismas winchas a lo largo de todo el parachoques. Digamos, en los vértices, los ángulos superiores, me estoy diciendo acá, ¿cierto? De la carrocería deben colocar dos pares de cintas color blanco formando un ángulo recto para indicar la forma del vehículo. Ahí está clarito la indica la forma del vehículo, quien los ve, ¿cierto? Desde atrás en la noche. Ahora vamos a los laterales, por los costados. ¿Qué pasa por los costados? La carrocería dice, en los laterales se debe colocar cintas de color rojo y blanco alternado, cubriendo al menos la mitad de cada costado. Al menos la mitad de cada costado. Y alcanzando los extremos delantero y trasero del vehículo y distribuidas lo más equitativamente posible. Deben estar colocadas a una altura del suelo lo más cerca de 1,25 metros. ¿Ya? Ok. Digamos, los tractocamiones no tienen que llevar cintas en los laterales. O sea, el vehículo que lo tracta, no. Solamente en este caso, el semirremolque, ¿cierto? O el remolque, ya, o la carrocería del camión. Obviamente no, debe llevar. Seguimos. Los vehículos destinados al transporte remunerado de escolares deben llevar cintas reflectantes, retroreflectantes de color amarillo en los laterales y en la parte trasera de forma horizontal por debajo de las ventanas. Y se alcanza a ver un poquito acá, ¿cierto? De forma horizontal por debajo de las ventanas. ¿Ya? Entonces, tanto en los laterales, o sea, en los costados, como también en la parte trasera. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, está más que claro. Poder hacernos visibles en la noche, aparte de las luces. También tener ciertos estos dispositivos y también van denotando el tipo de vehículo que es, ¿cierto? Y la altura, las dimensiones. Porque como están en los extremos, ¿cierto? El ancho y el alto, ¿ya? Se pueden ver también las dimensiones, al menos de los camiones. Entonces son bastante buenos estos dispositivos y son de uso obligatorio. Bien. Y hasta aquí llegamos entonces con lo que es seguridad activa. Vimos todos los principales elementos que componen la seguridad activa de un vehículo. Ahora,
Pasamos al siguiente tema relacionado con lo mismo, pero es seguridad pasiva. ¿Algún recordatorio de lo que significa seguridad activa? Rapidito. Seguridad activa son todos los elementos que usted le permite guiar, conducir, circular su vehículo con seguridad por la vía. ¿Ya? Es mantener, ¿cierto?, los sistemas que vienen ya de fábrica en óptimas condiciones, haciendo los mantenimientos necesarios, ya, repito, de todos los sistemas que mueven a su vehículo, que lo hacen ser visible a los demás, que lo hacen desplazarse y hacer todas las maniobras de la conducción con seguridad. ¿Ok? ¿Está para qué? Para prevenir. La seguridad activa es para prevenir. Ahora pasamos a la seguridad pasiva. Recordemos que es seguridad pasiva todos los elementos que tiene el vehículo, los cuales en caso de ocurrir un accidente, protegen a los usuarios del vehículo, a los ocupantes del vehículo, al conductor y los pasajeros. Seguridad pasiva, ¿ya? Lo protegen de que puedan sufrir los menores daños posibles. Esa es la idea de la seguridad pasiva, ¿ok? En caso de que ocurra el accidente. Entonces, no olvidar, seguridad pasiva protege cuando ya ocurre el accidente. Entonces, para relacionarlo con las dos palabras y que no se olvide, seguridad activa previene, seguridad pasiva protege. Con eso, si la tienen clara, se van a acordar al tiro, ¿cierto? El día del examen, ¿para qué serviría? No. Pasiva, protege. Activa, previene. ¿Ok? Leemos entonces. Seguridad pasiva, dice. Carrocería, parte por ahí. La carrocería de los vehículos tiene dos funciones principales: soportar todos los elementos del vehículo, motor, rueda, sistema, etcétera, y proteger a los ocupantes. Está hablando de la cabina, ¿cierto? La estructura central donde viajan los pasajeros está diseñada para mantenerse rígida y sin deformarse en caso de accidente. El resto de la estructura está proyectada para que se deforme progresivamente, absorbiendo energía de un posible impacto sin que llegue a los pasajeros. Muy bien. Ya, gran parte de la cabina, ¿cierto? La carrocería tiene elementos rígidos. ¿Para qué? Para en caso de accidente, volcadura, impacto fuerte, lo que sea, nos mantenga encapsulado, protegido, ¿cierto? Dentro de esta cápsula llamada cabina, ¿ya? Y no que el techo llegue y se aplaste la primera, cosa que nos llega a apretar dentro, ¿cierto? Con consecuencias fatales quizás. Entonces tiene sus lados rígidos capaces de soportar ciertos golpes, volcaduras, ciertos accidentes extremos, ¿ya? Y al mismo tiempo dice que el resto de la estructura de esta cabina también está proyectada o construida, ¿ya? De manera que en caso de impacto se va a deformar en forma progresiva, o sea, con un efecto acordeón, por así decirlo. ¿Y eso para qué? Para absorber gran parte de la energía del impacto, ¿ya? Se va a consumir ahí en esa autodeformación que tiene. ¿Ok? Esa es la idea. Así está pensado. Ya. Sigamos con los elementos de seguridad pasiva, que es uno súper importante, que es el cinturón de seguridad, que nos dice con respecto a eso. Dice, cinturón de seguridad y otro elemento de retención. Cuando habla de retención, que nos mantienen sujetos al asiento, que nos mantienen el vehículo, que eviten que salgamos despedidos fuera del vehículo. Voy a leer. El cinturón de seguridad tiene por finalidad retener y proteger el cuerpo en los casos de choque o vuelco, evitando los desplazamientos y golpes violentos dentro del vehículo o su proyección al exterior. Además, su uso de los asientos traseros evita que en caso de accidente los ocupantes provoquen importantes lesiones a los que viajan delante. ¿Ya? Su eficacia está plenamente demostrada en todos los asientos del vehículo. En general, su uso adecuado reduce casi la mitad de la probabilidad de resultar muerto en caso de accidente. O sea, es sumamente importante su uso. ¿Okay? Y ahí nos explicó ya rápidamente cuál es su función: mantenernos, cierto, sujetos al asiento, evitar que terminemos dañándonos dentro del mismo vehículo o que salgamos proyectados fuera. ¿Ya? Claro, y la experiencia también dice, eh, o las estadísticas muestran, cierto, que muchas veces los pasajeros que van en los asientos traseros en un accidente tienen muchas posibilidades no solamente de lesionarse ellos mismos, sino que también de lesionar a los ocupantes de asientos delanteros. Entonces el cinturón de seguridad es útil, es funcional en todos los asientos del vehículo. Dice, existen principalmente cinturones con 2 o 3 puntos de anclaje, siendo más seguros los de 3. No es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesa porque disminuye la eficacia del cinturón de seguridad. ¿Okay? Dicen, no deben usarse complementos como cojines, fundas de asiento, etcétera, porque hacen perder la eficacia del cinturón.
modificando su capacidad de retención y aumentando la posibilidad de efecto submarino, que consiste en que el cuerpo se desliza por debajo de la banda abdominal en caso de un impacto. Claro, al llevar mucha ropa muy abultada, ¿cierto? Colocarte el cinturón, ¿qué pasaría en caso de un impacto? El cinturón quedaría como sostén, en caso de un impacto fuerte, depende cómo sea, el cinturón quedaría como sosteniendo la pura ropa y usted se deslizaría por debajo de la banda del cinturón. Sigo leyendo. El cinturón de seguridad utilizado conjuntamente con el airbag reduce considerablemente la gravedad de las lesiones en caso de accidente. El cinturón de seguridad no sustituye al airbag ni viceversa. ¿Ok? Recordemos que el airbag son las bolsas de aire, ¿cierto? Que en caso de impacto se activan, ¿ya? Y nos protegen para que no nos estrellemos contra los elementos sólidos del vehículo, ¿cierto? Protegen nuestro rostro, nuestro dorso, ¿cierto? Gran parte de nuestro cuerpo. Esto, como dice ahí, combinado con el cinturón de seguridad que debe usarse, estos dos complementos, ¿cierto? Reducen muy considerablemente eh, la gravedad de las lesiones que pueda sufrir una persona en un accidente de tránsito. Dice que para que el cinturón sea eficaz, o sea, cumpla con su función, debe estar homologado. O sea, homologado que cuente con la certificación, ¿cierto? Para que esté, ¿cierto? A ver, certificación, ¿cierto? De los fabricantes, ¿ya? Para que esté instalado en el vehículo determinado, que se comercializa, ¿ya? Segundo punto, bien anclado. Periódicamente se deben revisar los anclajes, ya, bien anclado, o sea, donde está la base del cinturón, que generalmente esto va pernado, si usted lo puede revisar. Un vehículo con mucho kilometraje, ya un vehículo un poco deteriorado por el tiempo y por el uso, se pueden ir soltando siempre ciertas cosas del vehículo, eso es obvio. Hay que tener cuidado por ahí, vehículos más antiguos, ver los reapretes del cinturón, del anclaje. Siguiente punto, dice, en perfectas condiciones, siendo aconsejable el cambio en caso de accidente. Claro, el cinturón de seguridad debe estar siempre en buenas condiciones, ¿ya? Eh, si por ahí hubo un accidente, ¿ya? Y el cinturón estuvo protegido y todo lo demás, después de esto usted debería cambiarlo, cambiar el cinturón. Puede comprar cinturón nuevo y que se lo instale. ¿Por qué? Porque el cinturón ya tuvo un trabajo demasiado fuerte en el impacto y puede ser que su función haya quedado resentida y puede que no le sirva para otra situación de emergencia. Ya, entonces, también el cinturón de seguridad debe estar siempre bien colocado y ajustado al cuerpo, ni muy flojo ni muy apretado y bien abrochado. ¿Ya? El cinturón va de hombro a cadera, ya terciado, pasa por la mitad de nuestro pecho, ¿ok? Y debe estar también sin, mm, ¿cómo se llama? Dobleces, no debe estar torcido, ya debe estar extendidito, ¿cierto? Si vemos que está torcido, ahí uno le da vuelta hasta que lo encuentra que quede extendido y ahí uno abrocha, ¿de acuerdo? Eh, y al momento de ajustarlo, que no quede tan apegado, ¿cierto? Pero tampoco quede suelto, ¿ya? Simplemente apegadito al cuerpo suavemente, ¿ok? Nunca ponga ningún elemento entre su cuerpo y el cinturón de seguridad y nunca tampoco abroche a dos personas con un mismo cinturón. Eso podría ser mucho más peligroso que hasta el mismo accidente. Dice, la banda torácica debe pasar por sobre la clavícula, y entre el hombro y el cuello, y por el centro del pecho, mitad de pecho, como había dicho. La banda abdominal debe estar, la banda que va abajo, ¿cierto? La abdominal debe estar o debe pasar sobre los huesos de la cadera, sobre la pecho, y por debajo del abdomen. Si está mal colocada, puede provocar igual graves lesiones internas, dice. Digo, leyendo, dice, está prohibido que los menores de 12 años ocupen el asiento delantero del automóvil, camiones y similares, excepto en los de cabina simple. Ya acá nos metemos en el tema de transporte menor. Ya nos acaba de decir que los menores de 12 años no deben viajar, ¿cierto?, en el asiento delantero. ¿Ya? En el fondo es eso. ¿Ok? Al de acompañante. Cuando ya tiene los 12 años cumplidos, ahí ya se puede. Ahí puede. Después más abajo nos dice que los niños menores de 9 años que viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos, dice, deben usar obligatoriamente sillas para niños. El conductor será responsable si no se utiliza. Estas están exentos del uso de este uso los taxis o cualquiera de sus modalidades, taxi colectivo, etc. ¿Ya? Entonces, en los vehículos particulares, vehículos livianos, ¿cierto? Es obligación que cualquier menor que aún no cumple 9 años lleve un sistema de retención infantil, cualquiera que sea. Hay diferentes tipos de sillas, ¿cierto? Para cada edad.
Entonces, cualquiera de estos que le sirva es válido y eso es obligatorio. ¿Ok? Hasta que cumpla los 9 años. Cumplir los 9 años ya no es obligatorio, a no ser que el niño o el menor tenga una talla muy pequeñita. ¿Ya? Sigo leyendo. Uso del cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en asientos delanteros, sí. También es obligatorio en asientos traseros de los vehículos livianos, cuyo año de fabricación sea 2002 en adelante o posterior. ¿Qué quiere decir eso? Los vehículos que son de fabricación anterior al año 2002 no se obliga que los pasajeros de los asientos traseros deban usar el cinturón de seguridad. No se obliga. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque, bueno, antes del 2002 había muchos vehículos que de fábrica ya no venía con cinturón de seguridad. Esa fue la razón. Entonces se tomó como punto de partida. Año de fabricación del vehículo es 2002. Sí, ya de ahí ese vehículo para él y todos los vehículos, ¿cierto? Posterior al año 2002 en fabricación, es obligatorio que todos los ocupantes usen el cinturón de seguridad. ¿Ya? Solamente los vehículos que son antes de ese año de fabricación, entre el 2002, se le perdona que los ocupantes de asientos traseros no llevasen puesto el cinturón de seguridad, porque en muchos casos este tipo de vehículos no los tienen. Sigo leyendo, dice, los vehículos de transporte escolar deben estar equipados con cinturón para todos sus pasajeros. Si su año de fabricación es 2007 o superior, su uso es obligatorio. Un furgón que sea fabricación año 2007 en adelante es obligatorio que lleve cinturones para todos los ocupantes. Sigo leyendo, dice, los buses de transporte interurbano de pasajeros deben estar equipados con cinturón de seguridad en todos sus asientos. Esta norma es exigible y para los vehículos de transporte privado interurbano cuyo año de fabricación sea 2012 o posterior, ¿ya? En todo caso, su uso, dice, es obligatorio cuando el vehículo tenga instalados cinturones de seguridad. Ya, analicemos. Los vehículos de transporte urbano, ¿cierto? Buses más que nada, ¿cierto? Transporte interurbano, o sea, las micro, tienen que estar equipadas con el cinturón en todos los asientos. ¿Ok? Después dice que la norma pasa a ser exigible solamente a buses de transporte público interurbano cuya fabricación sea 2008 en adelante. Los 2008 hacia atrás no se les obliga, pero sí se les sugiere que ojalá también tuvieran cinturón. ¿Ya? Y el transporte particular de personas, vehículos más livianos, ¿cierto? ¿Qué sucede con ellos? Cuya fabricación sea 2012 o posterior o después. En todo caso, su uso es obligatorio cuando el vehículo tenga instalados cinturones de seguridad. Ya, ¿ok? Eso nos explica entonces. Transporte urbano, interurbano, cuya fabricación sea año 2012 o posterior. ¿Ya? Ahí se es obligatorio, ¿cierto? El uso del cinturón de seguridad. ¿Ya? Siempre y cuando los tenga instalados. Pero bueno, si año 2002 en adelante debería tener. Claro, 2002 en adelante debería tener. Y ahí está hablando de un 2012. Sigo leyendo. En los taxis y buses de transporte interurbano, los pasajeros, de pasajeros, perdón, la responsabilidad del uso del cinturón recae en el pasajero, salvo que el cinturón funcione. En caso de en ese cuyo caso la responsabilidad será del propietario del vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que es transporte urbano de pasajeros, como taxi, taxi colectivo, buses interurbano, cada pasajero es responsable de ponerse o no el cinturón de seguridad. El conductor no te va a obligar, el auxiliar tampoco. Quizás te pueden sugerir, pero no obligar. Usted pasa a ser responsable de si se lo coloca o no se lo coloca el cinturón. ¿Ya? Obviamente que lo más responsable sería colocarse, como pasajero siempre. Vamos con el airbag, otro elemento súper importante de seguridad pasiva. Dice, el airbag amortigua el golpe y evita que el conductor y los ocupantes choquen directamente contra el volante, parabrisas, ventanillas, tablero, etc. Reduce la posibilidad de lesiones cervicales en caso de accidente. El airbag, bueno, ya algo que ya conocemos, ¿cierto? Ya también habíamos hablado un poquito de cuál era su finalidad. Entonces nos protege de estos impactos contra las partes sólidas del vehículo, ¿ya? Principalmente del tronco hacia arriba. Dice que se activa cuando un sistema electrónico detecta una desaceleración violenta del vehículo, como por ejemplo un golpe de colisión frontal o semifrontal circulando más de 30 kilómetros por hora. A más de 30, una colisión frontal, ¿no? Más o menos violenta, dos vehículos en movimiento que impactan. Ahí se activa este sistema.
Dice, un dispositivo pirotécnico genera una reacción química que produce instantáneamente una gran cantidad de gas, imagínense, que infla la bolsa antes de que el cuerpo del conductor llegue a golpear contra el volante. Esto es súper rápido, infla así de una. Después del inflado completo, el airbag se desinfla rápidamente para permitir la libertad de movimiento del conductor tras el impacto. Todo este proceso no dura más de unas centésimas de segundo. Eso se explica cuando se activa la bolsa para llenarse de aire. Unas súper rápido, centésimas de segundo. Y tenemos la fotito, ¿cierto? De un par de airbags activados. Foto vista desde arriba. Sigo leyendo, dice, los fabricantes de motocicletas están incorporando el airbag como medida de seguridad en algunos de sus modelos. Qué bien. Sigo leyendo, dice, requiere una revisión periódica, según lo que indica el fabricante. ¿Ya? Y de los sensores que detectan la desaceleración y de los dispositivos pirotécnicos, pues estos pueden perder sus propiedades en caso de activación, deben ser sustituidos. O sea, se recomienda una revisión periódica de una miradita para ver cómo funcionan los sistemas de activación, etcétera. Sigo leyendo. Aunque es casi habitual, dice, los vehículos nuevos, modernos, su instalación no es obligatoria. Ya. El uso del airbag no es obligatorio. Si usted el vehículo no lo tiene, no importa. Si lo tiene bien, genial. Si no lo tiene, no importa, no es obligatorio. ¿Ya? El cinturón de seguridad sí, pero el airbag no. Recomendaciones con respecto al airbag. Dice, el airbag es un complemento del cinturón, es un complemento del cinturón de seguridad, por lo que siempre se debe utilizar conjuntamente. Claro, usted no va a decir, no, si mi vehículo tiene airbag, yo por eso no uso el cinturón de seguridad. No, usted usa el cinturón de seguridad independiente de que eso tenga airbag. Si tiene, mejor. Dice, si se utiliza un dispositivo de retención para niños orientado hacia atrás en el asiento con airbag, se tiene que desconectar, ya sea de forma manual o automática. Ok, claro, si usted va con un sistema de retención, supongamos con un bebé, instalado atrás, ¿cierto?, en el asiento trasero de su vehículo, pero ese asiento también tiene airbag. En caso de impacto, ¿qué va a pasar? Esta bolsa se va a inflar súper rápido, se va así como carta violencia, se infla de uno. Y podría dañar, ¿cierto?, al menor que está ahí cercano a esa situación. ¿Okay? Podría alcanzar al menor, dejarlo atrapado, incluso asfixiarlo si se trata de un bebé. Así que ten mucho cuidado. Aquí se recomienda que se desconecte, ya sea de forma manual o automática, en caso de llevar niños atrás. Dice, tercer punto, el asiento debe ir a una distancia adecuada. Se recomienda que la distancia desde el cuerpo al airbag sea de unos 25 centímetros y nunca menos de 10 centímetros. Claro, para que haya espacio para que esta bolsa de aire se alcance a inflar bien. La posición del pasajero debe ser adecuada. Se debe evitar poner los pies en el tablero, ya que en el caso de activación se podrían producir lesiones graves a las piernas. En caso de accidente, si no se ha activado el airbag, se puede prever que se pudiera disparar, así que es aconsejable desconectar la batería. O sea, claro, a ver, usted tuvo un accidente, ojalá que nunca lo tenga, supongamos, tuvo un accidente y el airbag no se activó, sencillamente no se activó, ¿ya? Y va a tener que hacer usted seguramente mandarlo a revisar, a reparar, ¿cierto? Pero mucho cuidado. En el momento que usted llega al lugar donde lo va a reparar, o quien sea que lo va a reparar, usted desconecta la batería. O pedirle a las personas, si un mecánico, desconecte la batería mejor, cosas que él debería saber. Porque ese es un airbag que es un vehículo que sufrió un accidente y su airbag no se activó. Entonces quedó como a medio camino. Entonces, en cualquier momento se puede activarlo por el estilo. ¿Ya? Para eso, desconecte la batería. Bien. Vamos a otro elemento de seguridad activa, pasiva, perdón, seguridad pasiva, pasiva. Seguridad pasiva, que sería el apoyacabezas, un elemento muy importante, ¿cierto? Principalmente para prevenir lesión cervical, ¿ya? Dice así, el uso adecuado del apoyacabezas se pueden evitar o reducir las lesiones que se producen en la zona cervical de la columna en caso de colisión o alcance por atrás. O sea, usted va haciendo todo bien, usted va conduciendo súper bien, de seguro y todo lo demás, pero nos falta que, ¿cierto? Por ahí, por imprudencia, velocidad, no medir consecuencias, lo impactó usted por atrás. Aquí la apoya cabeza es de una
vital importancia. Y ante este tipo de impacto que ocurre con nuestro cuello, se tiende a ir para atrás la cabecita, lo cual nos podría generar una lesión importante en la zona cervical. Sigo leyendo, dice, los apoyacabezas no son elementos para la comodidad, sino para la seguridad. Claro, puedes decir, ah, qué rico tiene apoyacabezas aquí, puedo descansar. Su función principal es seguridad pasiva, son para la seguridad en caso de que ocurra un accidente, para cuidarlo. Esa es su función. Dice, se pueden evitar o reducir las lesiones que se producen en la zona cervical de la columna en caso de colisión o alcance por atrás. Los apoyacabezas no son elementos para la comodidad, sino para la seguridad y deben regularse correctamente. Su parte superior debe estar a la altura de la cabeza y la parte central a la altura de los ojos, ¿ya? Y que no existe espacio entre el apoyacabeza y la cabeza. O sea, lo menor, o que este sea el menor posible. O sea, ya, debe estar ubicada, ¿cierto? Justo atrás de la nuquita, a la altura más o menos de los ojos, eso nos dice, ¿ya? Y que ojalá no quede un espacio entre nuestra cabecita y la apoyacabeza, ¿ok? Que vaya la cabecita siempre como afirmada en la apoyacabeza. Parachoques antiempotramiento. Veamos, que sea un parachoque antiempotramiento, dice. Los vehículos de carga, su remolque y semirremolques cuyo peso bruto vehicular sea de 7 toneladas o más, deben llevar en su parte trasera un dispositivo que impida que otros vehículos puedan impactar contra ellos y quedarse empotrados debajo. En forma excepcional y con la misma finalidad, también se instalan en los vehículos protecciones laterales, también por lo mismo, ¿ya? Entonces, ese, ¿qué cosa es? Es un parachoques anti-empotramiento. ¿Por qué? Porque si hay una colisión por atrás y no tuviera este tipo de parachoques, ¿qué pasa con aquel vehículo? Termina metiéndose debajo del camión o del vehículo más grande, ¿cierto? Causando un accidente bastante grave, ¿ya? Ok, entonces, eso con el famoso parachoques antiempotramiento, como dice ahí. Y leo finalmente, dice, los vehículos de locomoción colectiva y de transporte de carga no podrán tener ninguna modificación en su parachoque original. ¿Okay? Este tipo de parachoques de instalación, este tipo de situaciones, es solamente para vehículos particulares. Ya. Esto va a ser ya como lo último que vamos a leer. Aquí vamos ahora a los elementos de seguridad portátiles. Seguridad pasiva portátil que usted lleva en el vehículo, que a usted le sirve para qué, para tratar después de una ocurrencia, un accidente, ¿cierto? A los heridos, para aislar el lugar, para prestar ayuda, para sofocar incendios, ¿ya? Entonces, el conductor debe estar claro que hay ciertos elementos de seguridad pasiva que son de uso obligatorio. Uno de ellos es súper importante, el extintor. Según los usos que se destinan, son obligatorios diferentes tipos de extintores. Entonces, veamos los tipos de extintores. Para vehículos de locomoción colectiva, ¿ya? Taxi dice 1A, ¿cierto? O 2B, ¿ya? O minibuses también, ¿ya? Buses o trolebuses, dos extintores 1, 2A, 5BC o 1, extintor 2A, 10BC. Eso es que se recomienda para buses, trolebuses, ese tipo de extintor. Siempre es importante ver el etiquetado, ¿ya? ¿Qué tipo de extintores? Lo mismo para los minibuses, ¿cierto? Y para el extintor principal. Vamos a la página número 95, ¿ya? Ya. Entonces, como vemos las diferentes categorías de vehículos, se exige un determinado tipo de extintor, que casi es el mismo para las categorías que vemos ahí, ¿ya? Importante aprenderse, ¿cierto? Esos códigos que ustedes están viendo. Para qué tipo de fuego significa un 2A, un 5B, etcétera. Acá mismo está, pero más adelante igual lo vamos a ver. Combate de incendios, más adelante. Ya. Vehículos para transporte remunerado de escolares, dice. Vehículos de peso de peso bruto total no inferior a 3.860 kilos.
debe haber un extintor del tipo 2B, o perdón, 2A, 5B y C. Vehículos de peso bruto total o superior a 3.600, perdón, 3.860 kilos, un extintor 2A, 10B o C. Es como lo mismo arriba, pero lo único que cambia que la sigla del medio 10B. Sigo leyendo, dice vehículos motorizados de carga. Capacidad para transporte de 1.750 kilos y hasta 5.000 kilos. Estamos hablando de camiones relativamente chicos. ¿Ya? Se exige un extintor tipo 2A, 5B, C. Y si su vehículo puede transportar más de 5.000 kilos, se exige un extintor del tipo 2A, 10B, C. Por último, dice los extintores tienen que cumplir con los siguientes requisitos. El agente extintor sea en polvo químico. Disponer, dice, de manómetro para medir la presión, o sea, el relojito que está sobre el extintor, manómetro. Ahí usted puede ver si está vigente todavía o si está vencido. Mantener su carga completa, dice. Siguiente punto, estar enfocados para que puedan ocuparse en forma pronta y segura. Siguiente punto, tener certificado emitido por una entidad de certificación y verificación. Claro que sí. Cuando usted, ¿cierto?, le controla el extintor, bueno, tiene una fecha de vencimiento. Cuando su extintor después vence, usted va a tener que ir a recargarlo de nuevo en una casa o en un taller, ¿cierto?, autorizado para esto. ¿Ya? Para hacer la recarga de instructores, porque tiene que tener una norma especial para esto. ¿Ok? Ya. Entonces ahí le recargan el extintor, ¿cierto? Y le ponen el nuevo etiquetado y avisa cuándo vence. Porque como ustedes lo fiscalizan en la vía pública, lo que van a mirar es el etiquetado del extintor. Y por último dice llevar, bueno, es lo mismo que estaba diciendo recién, ya. Llevar una etiqueta, que el registro y la fecha de revisión y control. Sí, hay que mirarla de vez en cuando ahí. Esta etiqueta pegada en un extintor cuando vence, ya para después lo llevar a la recarga. Muchas veces tienen que vaciar el extintor porque nunca se usó y colocan recarga nueva. Hacer los mantenimientos básicos ahí para que el extintor esté siempre operativo. Dispositivo en caso de emergencia, y con esto ya vamos a ir cerrando la clase del día de hoy, estimado. Esto es lo último que vamos a ver. Dice, estos dispositivos deben tener las siguientes características. Tener forma de triángulo equilátero, estar fabricado con materiales retroreflectantes que permitan verse tanto de día como de noche. Se deben colocar uno por delante y otro por detrás del vehículo. Si la vía es de sentido único o de más de 3 pistas de circulación en el mismo sentido, se deben colocar un solo dispositivo atrás y se aconseja colocarlo a 50 metros del vehículo u obstáculo visible desde los 100 metros, o sea, entre 50 y 100 metros de colocarlo, ¿ya? Ahí tienen la foto entonces, un triángulo reflectante, un dispositivo muy útil, el cual solamente se debe usar en caso de emergencia, accidente o por cualquier razón que usted quedó con su vehículo varado ahí, ¿cierto?, en la mitad de la calzada. Usted lo instala ahí, ¿ya? Ah, adicionalmente también las luces de advertencia de peligro, ¿ok? Ya. Eso entonces, estimados, hasta aquí. Sí, quedamos en la página número 95. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, espero que esté muy bien y lo que hemos visto acá haya sido de su agrado. Se despide por ahora Mauricio para práctica test en el libro del nuevo conductor profesional. Tengan una muy buena jornada. Gracias por su atención.